Fuerzas especiales de Estados Unidos pelearon contra cubanas. Aviones y tecnología estadounidenses desafiaron la de Rusia y China. Donación venezolana de $500,000 a Donald Trump. La captura de Nicolás Maduro tuvo muchos matices, más de los que muchos imaginan. Este no es un video hablando de las motivaciones de los estadounidenses o de otros políticos. Para eso, mira el video anterior. El primer sábado de 2026 comenzó con cambios geopolíticos repentinos y el rotundo fracaso de un sistema de defensa. De repente, Venezuela despertó después de una noche agitada en Caracas. Muchos fuera de la capital supieron hasta la mañana que su presidente volaba a Estados Unidos y no era una visita oficial. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores aparecerían 2 días después para el juicio. Había muchas preguntas sobre la operación que los llevaría a los tribunales estadounidenses. Después de años de fanfarronería y de forjar alianzas con oponentes tradicionales de Estados Unidos en la geopolítica, China, Rusia e Irán, estos 3 países tienen mucha culpa en esta historia, mucho más de lo que les gustaría admitir. Gran parte del equipo que los estadounidenses tuvieron que enfrentar en el sistema venezolano fue construido por rusos y chinos. Superar esa barrera preparada y perfeccionada durante años fue un gran desafío. En los últimos meses, desde que Estados Unidos envió parte de la Marina al Caribe para realizar una maniobra cerca de Venezuela, los estadounidenses tenían una ventaja en eso. Parte de su equipo ya había sido probada contra algunos de los mejores sistemas rusos. Justo cuando los israelíes atacaron Irán y destruyeron gran parte de su defensa aérea utilizando cazas F-35, F-16 y F-15, ahora era el momento de otra prueba, en otro terreno, con limitaciones absurdas que los propios defensores se habían impuesto a sí mismos y aparentemente no fueron debidamente advertidos por sus aliados. Una prueba que irónicamente habría sido desencadenada por un motivo inusual. Cuando los norteamericanos movilizaron el Comando Sur afirmando que iniciarían una guerra contra narcoterroristas en Venezuela comandados por Nicolás Maduro, el mundo esperó sabiendo los verdaderos propósitos. Sin embargo, muchos se engañaron profundamente al pensar que parte de esos planes involucraba una invasión terrestre que culminaría en una guerra contra los venezolanos. Algunos predijeron un nuevo Vietnam o el fin del imperio estadounidense. Pero en medio de la explosión de lanchas de narcotraficantes y la incautación de petroleros que transportaban petróleo a Irán, Venezuela, Rusia y Hezbollah, había mucho más en juego. El número de tropas y barcos aumentaba constantemente en los primeros meses. No había suficiente fuerza para ocupar Venezuela y muchos dudaban si el objetivo era solo bombardearla. Los estadounidenses promovían la pirotecnia y el alboroto, pero tras bambalinas, la CIA recolectaba información. Estados Unidos expuso por completo la vida privada de Nicolás Maduro mediante espionaje. Agencias de élite como la NSA y la CIA se infiltraron en el país para monitorear cada paso del líder venezolano, recolectando datos íntimos que iban desde el menú de sus comidas hasta el lugar exacto donde descansaba, sin dejar escapar detalles ni siquiera sobre sus mascotas. A lo largo de 2025, la Fuerza Aérea estadounidense realizó vuelos de bombarderos y cazas cerca del espacio aéreo venezolano. Estas operaciones, de carácter deliberadamente provocativo, tenían como objetivo forzar la activación de los sistemas de defensa aérea del país. Con esto, plataformas de inteligencia de señales como el RC-135 pudieron identificar frecuencias, patrones de operación y el tiempo de respuesta. Los vuelos, los primeros bombardeos de los B-52 tan mencionados en las noticias, en realidad eran una trampa para los radares venezolanos. Los estadounidenses fueron mapeando todo lo necesario sobre las defensas del régimen de Maduro. La principal revelación tecnológica de la operación fue el uso del RQ-170 Sentinel, un dron furtivo desarrollado por Skunk Works de Lockheed Martin.
diseñado para operar en entornos altamente disputados, donde las plataformas convencionales serían derribadas rápidamente. Su bajísima firma de radar y sensores electro-ópticos infrarrojos avanzados permitieron la vigilancia constante sobre el fuerte Fiuna y el Palacio de Miraflores, estableciendo los patrones de vida de Nicolás Maduro sin alertar sistemas como el S-300VM o el JIUMA-27A. A diferencia de los satélites, el RQ-170 permite observación cercana y continua, penetrando defensas densas. En la noche de la captura, proporcionó un video en tiempo real al comando político-militar, actuó como nodo de retransmisión de datos y realizó evaluaciones inmediatas de daños después del ataque. Desde que EU impuso el embargo de armas en 2006, Venezuela dio un giro estratégico radical, alejando su doctrina occidental y adoptando estrategias definidas por Moscú y Pekín. La estrategia de antiacceso y negación diaria es una doctrina militar enfocada en controlar el acceso a un teatro de operaciones y la libertad de maniobra dentro de él. El concepto de antiacceso implica acciones y capacidades, generalmente de largo alcance, destinadas a impedir que fuerzas adversarias logren ingresar al área operacional. Por otro lado, la negación de área abarca medios normalmente de menor alcance, cuyo objetivo es restringir los movimientos y la actuación del enemigo. Tras su entrada, la protección se apoyaba en el escudo ruso y la vigilancia china, creando un sistema multicapa que imponía altos costos a cualquier fuerza aérea enemiga. El S-300VM era uno de los orgullos de ese arsenal, comprado en un paquete ruso de $11.000 millones negociado entre 2009 y 2013, en el auge de los precios del petróleo. El S-300VM era un sistema ruso de defensa aérea de largo alcance, creado para destruir misiles balísticos de crucero y aviones. Era completamente móvil. Los rusos prometían un alcance de 200 a 250 kilómetros y ser capaz de atacar hasta 24 objetivos aerodinámicos o 16 misiles balísticos simultáneamente. No era solo para combatir lo que enviaran los estadounidenses. También contaban con el Buk M2E, capaz de atacar hasta 24 objetivos simultáneamente a distancias de hasta 50 kilómetros y altitudes de 25 kilómetros. La última defensa venezolana tenía más de 40 sistemas S-125, Pechora 2M, sistema móvil con radar que lanza misiles hasta 35 kilómetros. Por último estaban los cañones antiaéreos EU-23, un arma soviética con dos cañones de 23 milímetros uno al lado del otro que disparaba cerca de 2.000 tiros por minuto y que derribaría fácilmente los helicópteros estadounidenses. En 2005 Venezuela adquirió radares 3D de largo alcance JBull L1 para reemplazar los antiguos Westinghouse ANTPS-70 de origen estadounidense. Luego, el país adquirió varias unidades del radar JBI-27 comercializado como anti-stealth. Se estima que hasta 9 unidades del J-127 y 12 del J-1DL1 estaban en operación en 2026, formando la columna vertebral de la vigilancia aérea nacional. La promesa era la capacidad de detectar los F-22 e incluso los F-35, un avión que ha sido objeto de tantas críticas desde que empezó a volar. Los estadounidenses aprovecharon todas las fallas venezolanas. Para entonces, la CIA y la NSA ya conocían el factor humano, base de la mayoría de los sistemas. El S-300VM necesita operadores muy calificados y con formación técnica avanzada para gestionar el espectro y distinguir objetivos reales de los falsos. En Venezuela, la fuga de capital humano por las carreras militares hizo que estos sistemas fueran operados por equipos poco entrenados, muchas veces reclutados, incapaces de ejecutar mantenimiento complejo o de mantener la operación en condiciones degradadas, especialmente bajo ataque cibernético.
El equipo también fue diseñado doctrinalmente para las extensas estepas de Europa Oriental, donde el radar tiene un horizonte despejado por cientos de kilómetros. La geografía venezolana, sobre todo la cordillera costera que rodea Caracas, es una pesadilla para los radares de largo alcance. Las fuerzas norteamericanas usaron las sombras del radar de montañas y valles profundos. Por su parte, los radares chinos JB-27 sufrían de una imprecisión inherente. Un JUI-27 modelo de la década de 2000 podía indicar que había algo en un sector del cielo a 300 kilómetros de distancia, pero la celda de resolución podía tener hasta kilómetros de ancho. Eso era insuficiente para guiar un misil. Para empeorar, los sistemas estaban mal integrados y además vendían soluciones que no se adaptaban a las necesidades de los venezolanos. Había otro factor que mostraba cuánto estaba dispuesto Putin a proteger a Maduro. Lo que él envió allá fue a un general castigado, un general ruso de alto rango, Oleg Makarevich, fue enviado a Venezuela después de la derrota contra Ucrania. La zona era responsabilidad de Makarevich. Supuestamente, él solicitó repetidamente permiso al Kremlin para salir del país, temiendo posibles acciones de Estados Unidos o incluso ser detenido, pero Moscú negó todos sus intentos de salida. Makarevich lideraba a 120 mercenarios rusos en Caracas para entrenar a fuerzas venezolanas en uso de drones, instrucción de tropas y tareas de inteligencia. Las autoridades locales afirman que este escenario motivó el ataque estadounidense. El Comando Cibernético de Estados Unidos había implantado malware dormido en la red eléctrica nacional y en los sistemas de comunicación militar. Ellos solo esperaban el momento exacto para apagar los puntos estratégicos de Venezuela. La orden de Trump, para empezar, llegó de la manera más inusual. No te preocupes, sé feliz. Maduro bailaba, imitaba a Donald Trump y se burlaba de Estados Unidos. Todavía en diciembre, cuando el presidente estadounidense vio el video, se molestó. Ordenó que el ataque se realizara en cuanto las condiciones meteorológicas fueran favorables. A la 1:42 am, un ataque cibernético coordinado derribó la red eléctrica de Caracas y dejó a la capital a oscuras. Simultáneamente, un ataque electrónico compuesto por Electronic Arts 18G Growlers lanzó una barrera de interferencia de banda ancha contra los radares de vigilancia. Los Growlers saturaron los radares enemigos con ruido electromagnético, llenando las pantallas de estática y blancos falsos. Sabían que había algo ahí, pero no podían fijar el objetivo. Para intentar vencer el ruido, los operadores activaron un modo en el que el equipo concentraba toda su energía en un haz estrecho, aumentando la potencia de transmisión al máximo. Era justo lo que los estadounidenses querían, como encender una linterna en la oscuridad. Al usar máxima potencia, el radar actuaba como un enorme faro electromagnético y era un blanco fácil. Misiles AGM-88E y misiles de crucero Tomahawk salieron de sus lanzadores cruzando los cielos venezolanos. Después del vuelo inicial, descendieron para aprovechar la geografía y las vulnerabilidades de los S-300VM. Los Tomahawk y los helicópteros de asalto volaron a ras de suelo, permaneciendo por debajo del horizonte de detección hasta estar a segundos del objetivo, negando el tiempo de reacción necesario para una solución de disparo. El análisis táctico indica que Estados Unidos usó una estrategia quirúrgica de supresión aérea, aprovechando la geolocalización pasiva de los cazas F-85. Las emisiones de los radares rusos fueron trianguladas y atacadas con munición de precisión, alcanzaron los emisores de radar del S-300VM y del Buk M2E. Faltaba ver si la Fuerza Aérea Venezolana despegaría, pues solo sombras y leyendas defendían los cielos del país. La Fuerza Aérea Venezolana, antes la más poderosa de la región, en 2026 solo era una sombra de su pasado.
Venezuela operaba una flota de F-16 adquiridos en 1983, pero después de los embargos estadounidenses y la falta de repuestos, muchos fueron canibalizados para mantener solo unos pocos operativos. A inicios de los 2000, Hugo Chávez compró 24 cazas Sukhoi Su-30 Mk2. De esos, no más de 8 estaban activos. Tras las crisis económicas de Venezuela y la guerra de Ucrania, los rusos redujeron drásticamente el soporte logístico a clientes extranjeros. Para enfocarse en un conflicto en el que quedarían atrapados por años, los F-35 hicieron su parte, volando sin ser detectados por radares chinos como tanto se prometió. La supuesta capacidad del JI-27A para detectar al F-35 fue anulada por contramedidas electrónicas sofisticadas, aunque el F-35 puede defenderse. El F-22 Raptor, diseñado para derribar cazas enemigos, tuvo la misión de evitar la interferencia de aeronaves enemigas. 12 volaron listos para eso, pero no actuaron. Sufrieron burlas por sus problemas de desarrollo, pero tuvieron su venganza. Bombas como la GBU-30 y 2J Dun, guiadas por GPS e INS, viajaron tranquilamente, impunes ante las defensas aéreas, cayeron sobre aeronaves y pistas, abriendo cráteres que impidieron el despegue de lo que no había sido destruido. En los hangares de la base aérea Luis del Valle García y de la base aérea El Libertador. Por ironía de la guerra, de F-16 habían visto cómo la tecnología de sus antiguos instructores evolucionó, destruyendo ahora aviones que, si hubieran sido actualizados, tal vez no serían solo chatarra en una pista envuelta en humo. Luego, las operaciones en el cielo de Caracas fueron aún más fáciles. Imágenes de satélite confirmaron la destrucción de hangares e infraestructura crítica en La Guaira y en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, dejando inutilizadas aeronaves que sobrevivieron a la primera oleada. Aprovechando el caos y la oscuridad, helicópteros MH-47G Chinook y MH-60M Black Hawk del 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales Nautistalkers realizaron una infiltración audaz volando a menos de 30 metros sobre el Mar Caribe. Para evitar ser detectados por radar, la fuerza de asalto usó el terreno montañoso al norte de Caracas. Inicialmente, los helicópteros transportaban a decenas de comandos de la Delta Force del ejército. Avanzaron sin ser detectados, pero al llegar al escondite de Maduro, recibieron fuego enemigo y respondieron. El primer helicóptero, un MH-47 Chinook bimotor, fue alcanzado pero siguió volando. El líder de la formación, que también planeaba la misión y pilotaba la aeronave, fue herido 3 veces en la pierna. Según autoridades estadounidenses, él mantuvo el rumbo mientras el helicóptero, dañado, luchaba por permanecer en el aire y completar la infiltración. El éxito de la operación Absolute Resolve estuvo en riesgo. Temían que el Chinook se estrellara en la ciudad hostil, como el helicóptero derribado en Mogadiscio en 1993. La caída de aquel Black Hawk en Somalia seguramente vino a la mente de algunos operadores de la Delta Force, ya que la unidad participó en esa misión histórica. Los helicópteros podrían haber sido desafiados por los 5.000 sistemas portátiles de defensa aérea que Maduro afirmaba poseer, pero solo se registró un disparo. El misil del sistema ruso Igla surcó la noche buscando el helicóptero, pero solo encontró una colina adelante. La respuesta de Estados Unidos fue voraz y eliminó esa resistencia. Esos combatientes debieron estar entre los 24 a 40 soldados venezolanos que murieron durante la operación. A las 2:01 am en Caracas, las fuerzas especiales desembarcaron, incluso los del Chinook dañado. Hubo resistencia en tierra. Reportan tiroteos intensos en el fuerte Ciuna. La Guardia Personal de Maduro, compuesta mayoritariamente por agentes de inteligencia cubana, luchó para proteger al presidente. Delta Force enfrentó el reto de superar esa defensa. Maduro desconfiaba de sus compatriotas para su seguridad y tenía razón.
Los cubanos, motivados ideológicamente, ofrecieron resistencia en un feroz tiroteo dentro de la residencia donde el líder venezolano se escondía. Ellos tenían la ventaja de la posición defensiva, pero los estadounidenses contaban con un entrenamiento intensivo de CQB y una ventaja aún mayor, la experiencia. La Delta Force no era solo un grupo de soldados que había entrenado en una maqueta del lugar. Eran veteranos curtidos. África y Medio Oriente eran parte de su rutina. Irrumpieron en recintos del Estado Islámico y otras fuerzas hostiles. Allí enfrentaron a los cubanos en quienes Maduro confiaba. En Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo, empezaron a ofrecer el producto a Cuba a precios subsidiados a cambio de médicos. Y claro, soldados así. Se decía que entre la protección de Maduro estaban las avispas negras, fuerzas especiales de élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Maduro confiaba en su entrenamiento, supervisado por especies de la élite de Putin. Además, Maduro sabía de la selección de hombres leales y de la experiencia cubana en otros conflictos. Sin embargo, enfrentarse a la Delta Force era un desafío de otra magnitud. Tras un fuerte enfrentamiento con la seguridad cubana, los soldados volaron la puerta y capturaron a Maduro y su esposa cuando huían a una sala reforzada. Quedaron 32 cubanos muertos y solo 7 estadounidenses regresaron heridos. Helicópteros evacuaron a comandos y prisioneros bajo fuego enemigo a las 4:30 am. Las aeronaves ya estaban sobre el mar y luego Maduro y su esposa fueron entregados a las autoridades en el USS. Iwo Jima, piloto líder de los Night Stalkers, sufrió graves heridas, pero se recuperó en un hospital en Texas. Otro militar y 5 soldados más recibieron atención médica y fueron dados de alta. Las autoridades calificaron al piloto de heroico. Lo mismo, sin embargo, no se puede decir de las Fuerzas Armadas venezolanas y de algunos de sus políticos. Hay pruebas consistentes de que la rápida desintegración de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas no fue solo resultado de la superioridad militar adversaria, sino también de la ruptura de lealtad en los altos mandos. En los momentos clave de la ofensiva, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y otros líderes del régimen como Diosdado Cabello guardaron absoluto silencio. Expertos creen que sectores de las Fuerzas Armadas ven inevitable el colapso del gobierno, o ya influenciados por acciones de inteligencia extranjera, ordenaron que los sistemas de defensa aérea permanecieran inactivos o promovieron su neutralización anticipada. Esa omisión intencional fue clave para el éxito de la operación. A la par, la moral de las tropas, ya desgastadas por años de crisis, escasez y corrupción, cayó más rápido. Derrotados, muchos soldados, en especial los reclutas, abandonaron sus puestos o resistieron poco, a diferencia de la actitud firme y combativa de los agentes cubanos encargados de la seguridad del régimen. Tras la operación militar de Estados Unidos que capturó al presidente Nicolás Maduro, la ex vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. Según lo previsto, se constata. El piloto líder fue derrotado. En 2017, como ministro de Relaciones Exteriores, buscó apoyo e inversiones de EEU. En medio de la crisis económica venezolana, llegó a gestionar una donación de $500,000 de la END venezolana, cítrico para la toma de posesión de Donald Trump y fortalecer lazos con cabilderos y empresas de Estados Unidos. A pesar de que López fue una figura central en el gobierno de Maduro y objetivo de sanciones internacionales por su papel en la represión política, la administración de Trump optó por apoyarla como una figura capaz de mantener la estabilidad inmediata en el país en detrimento del respaldo a la oposición venezolana tradicional. Esto representó un revés para la oposición liderada por María Corina Machado. Trump afirmó que Machado no tendría suficiente apoyo ni respeto dentro de Venezuela para liderar el país después de la caída de Maduro.
Asesores y analistas de la Casa Blanca, incluyendo miembros de la CIA y del Departamento de Estado, influyeron en esa decisión, argumentando que apoyar a la oposición podría desestabilizar aún más a la nación y requerir una presencia militar continua de Estados Unidos. Al final, Maduro bailó y bailó, pero él y su esposa no se dieron cuenta de que la música había cambiado y que otros ya bailaban a otro ritmo. Cilia Flores tenía mucho poder en Venezuela. Ella fue llevada junto a su esposo, no por amor ni cuidado, sino porque dejarla sería arriesgar a mantener libre a una figura con poder político quizá mayor que el de Maduro. Al final, Trump celebró el hecho de que Venezuela enviaría 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró de la nueva acusación penal la alegación de que Nicolás Maduro era el líder del llamado Cártel de los Soles, organización supuestamente responsable del tráfico de drogas. En acusaciones anteriores, desde 2020, los estadounidenses afirmaban que el grupo operaba como un cártel bajo el mando directo de Nicolás Maduro, enviando grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, lo que sirvió de base para sanciones y la designación de organización terrorista, según analistas, al abandonar la tesis de un cártel único, centralizado y jerárquico. El Departamento de Justicia fortalece la acusación y reduce las debilidades legales que podrían aprovecharse en juicio, ya que la formulación anterior exigía una difícil comprobación de mando directo. Así, el enfoque probatorio se traslada a elementos más sólidos, como la connivencia estatal, la facilitación institucional del narcotráfico y la existencia de un sistema de corrupción extendido entre militares y autoridades de alto rango. Al final, el show seguiría. Un general ruso seguía preso y olvidado en Venezuela, mostrando que toda gran potencia suele olvidar a sus aliados. Oleg Makarevich todavía haría solicitudes para salir, pero en enero de 2006 aún estaba en Venezuela. Los antiguos aliados de Maduro dentro del país prometieron y prometieron, pero eran gestos insignificantes para un hombre preso en otro país. El espectáculo continuó. Maduro, junto con su esposa, asesinó y encarceló opositores y protegió aliados ligados al narcotráfico. Sin embargo, esa no fue la verdadera razón de su caída. Maduro solo fue un dictador más que se equivocó en la geopolítica y se atrevió a pisotear el petróleo, invitando a rusos y chinos al baile, cuando en realidad era Trump quien quería elegir la música.